Estamos en guerra con los carbohidratos. Parece que todo el mundo habla de que los carbohidratos son malos, que necesitas quitar los carbohidratos de tu dieta. ¿Es eso cierto? Vamos a hablarlo desde un punto de vista de contexto. Por si no me conoces, me llamo Tisha, soy coach de salud integrativa y me gusta mucho ir a la raíz de las cosas. He estado toda mi vida estudiando diferentes tipos de dieta y cuando digo toda mi vida digo que empecé a los 10 años de edad o algo así. Me he leído una montaña de libros y las teorías de alimentación son tan diferentes unas de otras que te puedes volver loco. Una de las grandes tendencias que tenemos hoy en día es toda la familia de alimentación baja en carbohidratos y hay un montón de libros que te hablan de eso. Así que antes de seguir y contarte por qué pienso yo que los carbohidratos... Bueno, te voy a contar mi relación con los carbohidratos, porque no es exactamente lo que a lo mejor pensabas. Pero antes de que siga con eso, te invito a que te descargues mi guía gratuita de comparativa de las dietas bajas en carbohidratos. ¿Qué tiene cada dieta? ¿Cuál sería la más razonable para ti si estás buscando controlar tu glucemia, controlar tu peso, controlar tus niveles de energía? Te voy a hablar un poco en este vídeo, pero te lo voy a dejar como que mucho más englobado y avanzado en este documento. Así que te invito a descargártelo y así podrás tener eso a la mano, ¿ok? Y ahora, sin más, vamos allá. Hablando de dietas, allá por 2012 me hablaron de la alimentación sin gluten ni lácteos. Empecé a interesarme por la problemática del gluten y los lácteos, pero cuando quité el gluten de mi dieta me di cuenta que me seguía hinchando. El problema no eran el gluten en sí. Vi que los cereales de diferentes tipos también me estaban dando problemas. Y allá por 2013 estuve leyendo el libro de Robb Wolf de dieta paleo, después el de dieta primal. Tengo aquí varios al respecto, algunos los tengo en digital, así que los tengo precisamente conmigo. Y todos ellos hablaban de una dieta paleolítica. Nuestros organismos, tal y como fueron creados en los inicios, los albores de la humanidad, éramos cazadores-recolectores. Entonces, como pueblos, éramos nómades, se cazaba y eso significaba que cuando había carne, pues mataban al animal, se lo comían entero, con órganos y todo. No estaban cultivando verduras, así que simplemente recogían los frutos que iban encontrando, que no eran las manzanas súper procesadas de hoy, sino esas versiones mucho más ácidas, las versiones salvajes, o bayas, frutos de bosque que iban apareciendo por ahí y cuando los encontraban los devoraban y así, ¿no? Y después la forma de ejercicio que se hacía no era subirte a una bicicleta estática y estarte todo el rato, sino ejercicio intermitente, utilizar tu propio cuerpo, caminar y correr por tu vida si te perseguía un león y después descansar. O sea, una cosa mucho más orgánica, mucho más acorde con lo que nuestros organismos pedían. De hecho, si lo miras a nivel histórico, cuando los seres humanos vivían como paleo, alguna gente vivía bastante, los que no morían por algún accidente, y nadie tenía ni caries, ni osteoporosis, ni cáncer. Entonces eran como que mucho más sanos. Luego entraron a vivir en poblaciones, empezaron a cultivar, empezaron a comer entonces mucho más cereales, muchos más carbohidratos, y voilà, aparecen indicios de osteoporosis, de caries, posiblemente de diabetes, de cáncer y de otras deformaciones. Realmente, como humanidad, la gente se enfermó cuando empezaron a vivir de una forma mucho más sedentaria y cultivando. Estuve haciendo dieta paleo en 2013 y me sentí súper bien, aunque hubo todo un montón de cosas personales que hicieran que yo no siguiera al respecto. Según seguí mi investigación, estudié el curso de coaching de salud integrativa y me encantó el concepto de que cada persona es diferente, cada organismo es diferente y no hay ninguna dieta que sea la dieta perfecta para todos. Tienes que buscar cuál es la mejor dieta para ti. Por esas fechas fue que leí el libro de Primal y ese me encantó porque decía una cosa parecida. La cantidad de carbohidratos que quieras comer debe ir relacionada a cuánto peso quieras perder y cuánto ejercicio estés haciendo. Entonces, esa tabla, que te la voy a dejar también en el documento que te estaba mencionando antes para descargarte, me pareció súper interesante porque esa tabla te está indicando realmente como cuántos carbohidratos quieres comer. De ahí también me leí el libro de Dejar el azúcar, y el azúcar es un carbohidrato y una de las cosas que hace que te sientas con mucha más energía es quitar el azúcar de tu dieta. Entonces, la dieta paleo te dice quitar los cereales por completo, el grupo de cereales, pero comer enormes cantidades de verduras.
y fruta ocasionalmente. Si te vas a una dieta de quitar azúcares, incluida la fructosa, te va a decir que la fruta con cuentagotas y un poco el mismo concepto, come abundante proteína, sin exagerar, come grasas saludables y bajarás de peso y tendrás mucha más energía. A mí me gusta entender cómo funcionan las cosas y me gusta realmente comprender por qué hay mensajes tan diferentes y qué pueden tener en común. Fue ahí que me puse a leer la secuencia de libros, estos están solamente en sueco, lamentablemente, de una periodista sueca que teniendo unos 50 años de edad empezó a tener, pues tenía barriguita, ¿no? Un poquito, sin exagerar, pero empezó con dolores de articulaciones, dolores de espalda, estaba muy cansada, estaba medio como depre, medio nublada y no se sentía realmente bien. Y cuando fue al médico a preguntarle al médico que le hicieran pruebas, le dijo, señora, tiene 50 años. Ella, no voy a decir una palabrota, pero estaba totalmente en desacuerdo. Y ella empezó a investigar sobre dieta, entró con una coach que le mandó una dieta muy rara. Y después cuando ella como periodista fue a investigar una serie de investigaciones que estaban haciendo en universidades de Suecia de dieta antiinflamatoria, vio que las listas de alimentos eran casi idénticas. La dieta antiinflamatoria tiene muchísimo en común con las anteriores. Estás quitando las cosas que te inflaman, especialmente todos esos cereales, aunque hay algunos que comes un poco en esta dieta. Y lo que estás haciendo es hacer énfasis en los alimentos que tienen más potencial antiinflamatorio, como son los pescados grasos, ricos en omega 3. Y en este libro utilizan muchísimo las hierbas aromáticas, las especias. Por ejemplo, la canela es súper antiinflamatoria, el clavo, el jengibre. Hay muchísimas hierbas que son antiinflamatorias. El problema es que necesitarías comer enormes cantidades. Así que según yo leía este libro me daba risa, porque evidentemente esta señora no sabe que una gota de aceite esencial de canela equivale a una cucharada sopera de polvo de canela. Y no me quiero inundar el yogur del desayuno con canela todos los días, ¿no? Bien, a lo que iba. Una cosa que tienes que tener muy en cuenta es los niveles de azúcar en sangre, porque una de las cosas que son súper básicas del concepto de bajar carbohidratos es que tu glucemia esté parejita. Y eso es algo que a mí, lo siento, no soy médico, pero he seguido mucho de cerca el tema, he estado en hospitales mucho de mi vida por mis problemas de salud propios y en toda mi investigación me parece brutal la dieta que dan en los hospitales estándar para personas con diabetes. Porque si se pusieran a comer una comida estilo paleo, mucha de esa necesidad de controlarse el azúcar en sangre desaparecería. Porque hay un montón de esas respuestas que vienen impulsadas porque estamos comiendo demasiados carbohidratos. Te explico cómo va el tema. Cuando tú comes carbohidratos, ya sea puro azúcar, patatas, arroz, pan, todas esas cosas llenas de carbohidratos, tu cuerpo va a generar una curva de azúcar en sangre, ¿no? El azúcar en sangre sube en respuesta a eso. Y el cuerpo saludable lo que va a hacer es contestar esa curva con un golpe de insulina. Tu páncreas fabrica insulina y hace que baje esa curva de azúcar. ¿Cómo baja la curva de azúcar? Porque la insulina lo que está haciendo es obligar a las células a que la reciban y la conviertan en grasa. Estás viendo, comes azúcar, te pone grasa en el cuerpo. Así va. ¿Y qué es lo que sucede con la resistencia a la insulina? Lo que sucede en ese momento es que hay tanta azúcar en la sangre y ya por días y días y días llevamos teniendo un azúcar en sangre elevada. Cuando viene la respuesta de insulina y le dice a las células, oye, absórbeme ese azúcar y conviértelo en grasa, las células dicen, basta, llevas haciéndome este maltrato por días y días, no aguanto más, no tengo más capacidad para absorber más grasa, no quiero más azúcar, cierren puertas. ¿Y qué pasa entonces? Que tu cuerpo genera insulina, pero hay una resistencia, el cuerpo no la quiere asimilar. Así que ahí va y te dice el doctor, tiene usted resistencia a la insulina, cuidado que eso es prediabetes. Sí, pues eso. Y el siguiente paso, eso, diabetes. Entonces, ¿cómo conseguimos balancear eso? Realmente te invitaría a que dejaras de comer azúcar y como eso puede ser problemático, si tienes dificultades al respecto, pues te voy a estar poniendo en el documento este, que ya te estaba invitando a que lo descargaras, algunos trucos para que puedas sustituir, muchos que vinieron muy buenos en este libro, pero que está en inglés, de cómo variar lo que estás comiendo y darte grasas saludables para ayudarte a
hacer ese cambio y dejar de tomar azúcar, que es profundamente adictiva. También te puedes ayudar con aceites esenciales que ayudan a disminuirte las ganas de comer azúcar y ayudarte a tener más balanceado el azúcar en sangre. Así que bueno, bájate el documento y ahí te voy a estar contando más cositas. Entonces, el punto que tienen en común todas estas dietas es que están bajándote el azúcar en sangre y están ayudando a que tu cuerpo reciba carbohidratos pero sin exagerar. Ahora, ¿cuántos carbohidratos vas a tomar? Dentro de la versión más extrema es la dieta Atkins, la dieta cetogénica, que estamos cerca de 0 carbohidratos. Y a mi leal saber y entender, esa clase de dietas te hacen perder peso, desde luego, pero no las deberías mantener demasiado tiempo porque te pueden faltar nutrientes. Si estás dejando de comer todas las verduras son lo que tiene la mayor cantidad de nutrientes. Y ojo que no estoy diciendo las frutas, porque tienen mucho más azúcar que nutrientes, porque la fruta que encontramos hoy en día en un supermercado, digo, manzanas, peras, naranjas, etcétera, están muy procesados, están muy manipulados genéticamente generación tras generación para estar más ricos, o sea, más dulces. Tienen mucho azúcar y tienen muy pocos nutrientes. Sin embargo, las verduras verdes, ya sea brócoli, kale, que es la col verde rizada, aguacates, hay tantas verduras que tienen tantísima nutrición. Y no digo que comas solo verde, ¿vale? También puedes comer de otros colores. Pero si vas a comer una dieta súper restringida en verduras, por favor, toma suplementos. No quiero que te quedes con deficiencias. Entonces, de nuevo, te voy a dar un par de tips en el documento de carbos, pero también me puedes escribir y te cuento un poquito más cómo lo planteo yo. Más allá de esas dietas súper estrictas, te podrías estar pasando a un paleo, te podrías estar pasando un primal o a una dieta antiinflamatoria. Todas ellas incluyen abundante cantidad de verduras, pero están restringiendo muchísimo los cereales o quitándolos del todo, para que los carbohidratos que tengas sean aquellos que son más fáciles de procesar y los que te van a hacer menos problemas. En mi experiencia, cuando empecé a darme cuenta que comer papas, las patatas, que a mí me encantan en cualquier forma, hervidas, guisadas, fritas, como fuere, me hacían sentirme muy hinchada, me di cuenta que cuando comía comidas con abundante grasa, proteína y verdura, pero que no fuera de ese tipo de verdura, realmente estoy con el vientre mucho más plano todo el día, me siento mucho mejor, tengo mucha más energía y no pierdo tanta energía en la digestión, o sea que tengo realmente mucha energía. Bueno, este es un primer vídeo de la secuencia. Tengo tanto que decir sobre este tema y la verdad es que no lo he estado haciendo en este canal porque he estado muy enfocada en todo lo demás que ves en el canal, pero me encanta el tema de alimentación y si a ti también te gusta, pues suscríbete, voy a seguir sacando más contenidos de esto. Me encantaría que me dejaras un comentario abajo y por favor hazme preguntas porque sé tanto de este tema y tengo tanto que decir que quiero irle dando prioridad a lo que digo en función a lo que vosotros también queréis ver. De modo que espero tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.